Sí, señor. A ese nivel va a estar. Y eso fue hace años, ojo, hace años. 7:22 de la mañana. Yo tengo 7:24 en mi computadora. Yo tengo Dice 7:24. 7:23 acá. Yo tengo 7:24. ¿Y Cristi qué hora tiene? 1:24. Ah. Y es que 7, guau. De la tarde. A esta hora tenemos comunicación con el señor ministro de Salud, el doctor Fernando Boyd. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor, y a todo el grupo, igualmente a la distinguida teleaudiencia que nos está viendo y escuchando. Viendo y escuchando, así mismo es. Ministro, una preocupación, por qué no decirlo, con esta situación que se está dando en Bocas del Toro y que el gabinete en una reunión extraordinaria tomó una serie de decisiones trascendentales, por cierto. En materia de salud, porque en Bocas del Toro, como ocurre en el resto de las provincias del país, hay gente enferma, hay gente en tratamiento, hay médicos, hay enfermeras, hay auxiliares, hay administrativos. En materia de salud, ¿cómo se han organizado tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social para atender a aquellas personas que requieren sus tratamientos o que están enfermos y la provincia ha quedado incomunicada? Sí, bueno, profesor, casualmente el gobierno tuvo que tomar su decisión de declarar un estado de emergencia inclusive pues levantar algunas de los artículos de la Constitución para permitir retomar una provincia que como ustedes bien saben, fue vandalizada, tomada por vándalos. Obviamente que esta estructura organizada no es de ahora, ni de hace un mes, ni de hace 6 meses. Esto es una estructura organizada de hace muchos años que tiene el control de la provincia y realmente el presidente de la República no tiene otro remedio más que, como buen padre de familia, defender los bienes y la honra y la vida de los ciudadanos, de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Entonces, se tomó esta decisión y luego, igualmente, es una situación bien complicada porque yo no sé realmente qué hubiera sido si no estuviera en la presidencia una persona como José Raúl Mulino, que está decidido a volver a retomarse esa provincia y a volver a que la gente productiva de la provincia salga adelante. Nosotros como Ministerio de Salud nos hemos estado desde el primer día unidos con el grupo de la Caja de Seguro Social para tratar de darle salud y de atender a las personas que efectivamente están graves o tienen algún tipo de padecimiento de patología de las que normalmente padecen las poblaciones, como por ejemplo había una señora con un problema de partos, varios más que tenían. Hay inclusive un estamento de la seguridad que tiene dengue y que hay que hacer atendido. Pero igualmente da lástima y da dolor ver cómo han vandalizado la estructura de la regional del Ministerio de Salud. Destruyeron todo. Realmente no fue una acción dirigida a protestar, sino realmente a vandalizarlo. Se robaron los que existía adentro, lo demás los rompieron. Los carros del MINSA, algunos los quemaron, otros los destruyeron. En fin, realmente una pandilla de vándalos que se han tomado esa área de Bocas del Toro y que yo creo que ya poco a poco se va restituyendo. Nosotros tenemos una organización que está totalmente, continuamente vinculada y comunicándose para atender a las personas. Y la Colón, por ejemplo, el hospital mantiene su funcionabilidad dentro al grupo de médicos y del personal de salud que vive allí, que residen en Isla Colón. Tuvimos que evacuar, por ejemplo, de Changuinola 9 internos
que ya no aguantaban el estrés, estaban bien afectados por toda la situación y ya logramos por fin traerlos hacia Panamá. Pero aún se mantienen allá en tierra firme, se mantienen 7 de las 12 instalaciones funcionales, de manera de que se puedan atender a las personas que lleguen heridas o lleguen afectadas por algún Claro. tipo de patología. En fin, estamos siempre comunicándonos. Igualmente vieron cómo vandalizaron y se robaron todo lo que existía. Ministro, Eh, pero déjeme sí, interrumpirle un momento porque si no va a ser un monólogo y no tenemos tanto tiempo. Fíjese algo. Esta situación que estamos viviendo en Bocas del Toro es una consecuencia de una serie de debates que se vienen dando en el país. Y no hay nada que pueda justificar lo que está ocurriendo en Bocas del Toro. Además, pedirle algún tipo de fiscalización a vándalos y pandilleros, digamos que no viene al caso. Pero sí me gustaría pedirle o hacerle la fiscalización al Estado, o en este caso al gobierno que rige el Estado, para saber desde el lado suyo, tal vez ustedes en qué se hayan equivocado en medio del manejo de esta crisis. Porque lo que vimos en Bocas del Toro es en desenlace de una crisis que lleva semanas y días. ¿Ustedes reconocen del lado del gobierno algún tipo de equivocación en la forma en cómo se ha manejado la crisis? a ver, le comento. Si usted tiene a Al Capón y a Frank Nitti o tiene a Pablo Escobar Gaviria en el otro lado, usted es capaz de negociar con ellos para ver si entonces usted cede como Estado. Yo creo que no. Yo creo que esta situación no tiene nada que ver con ninguna 462. Inclusive, pregúntele a algunos de los que están ahí manifestándose si ellos conocen algo de la 462. Esto no tiene nada que ver con la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Esto es una estructura que ahora quedó descubierta, gracias a Dios, quedó descubierta de una estructura vandálica, unos vándalos que se tomaron Bocas del Toro y que ahora el país va y los trata de rescatar. Eso es lo que ha sucedido. Y pregúntale a todos los comerciantes y a toda la gente activa y productiva de la provincia para que vea. De eso se trata. No se trata de afectaciones a nadie de ningún tipo, porque la 462 no los afecta a ellos en ninguna manera. Es más, el presidente dijo, ¿por qué no agarramos y sacamos del artículo de la 462 el articulado que ustedes consideran que los está afectando? Y se sacaron y se aprobaron en una ley aparte, que fue la 45, que era la activa 45, y se aprobaron. Entonces realmente esto no tiene nada que ver con ninguna 462. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, en una entrevista a la prensa, mencionó los grupos que supuestamente estaban involucrados y trató de desligar por lo menos al gremio educativo y al gremio bananero de las protestas. Pero es verdad que esto es, como acaba de decir mi colega Gonzalo, viene es el resultado de una serie de crisis, no solamente por la ley 462, sino por el memorándum de entendimiento. ¿Cómo podemos sacar o cómo podemos separar? Porque también estamos viendo una serie de imágenes que salen de Bocas del Toro, la gente presa, sin camisa, en la mitad de un campo, de una prisión. ¿Cómo podemos, uno, desligar a los grupos que genuinamente estaban protestando de los grupos vándalos que hay y cómo asegurarnos que en medio de este levantamiento de derechos constitucionales esto se sostenga en 5 días y después no se nos vaya la mano? Mire, nosotros hicimos todo el ejercicio necesario por semanas para tratar de entender cuáles eran los problemas. Y como dice usted, es cierto que esa provincia ha estado afectada por muchísimos años de desidia y de que los gobiernos no le volteaban a ver y tiene muchas necesidades que nosotros estamos tratando de resolver. Los centros de salud, los puestos de salud, el nombramiento del personal médico, eso lo estamos resolviendo, estamos tratando de hacerlo. Toma tiempo, nos va a tomar tiempo, pero lo vamos a hacer, vamos a resolver todo. Pero el tema de esto es que efectivamente, usted le pregunta a cualquiera, esto es una estructura organizada, a cualquiera de ellos le pregunta qué es lo que decía ese memorando de entendimiento. No tienen ni idea qué es lo que es un memorando de entendimiento. Usted le pregunta a ellos qué dice la 462, yo lo he hecho, hágalo usted para que vea. Ninguno sabe de qué están hablando. Y lo que están diciéndole son mentiras, grupos organizados que dicen inclusive que están metidos los políticos, alcaldes, representantes de corregimientos, dicen por ahí que también algunos diputados. Entonces, esa estructura que están tratando para mantener una égida
de maldad y de controles de tipo vandálicos y de tipo mafioso, entonces lo han mantenido así por muchos años. Ahora el gobierno ya tomó la decisión de ir a rescatar la provincia y la vamos a rescatar. Ministro, el presidente, como usted lo acaba de decir, dio a entender que aquí también hay intereses políticos que pudiesen estar ligados incluso al partido RM, pero también a otros intereses políticos. Le hago una consulta. El gobierno, si tiene esa información de que aquí hay intereses políticos y de que hay políticos detrás de la financiación de las protestas en Bocas del Toro, ¿cómo debe actuar? Bueno, yo creo que esa información que no es mía, realmente es una información que usted también puede escuchar en todos los medios de comunicación, en las redes, en todos lados, y la gente dice exactamente lo que está pasando. Eso yo creo que le compete a las entidades gubernamentales de justicia ir a investigarlos, lograr entender qué está sucediendo y si encuentran a una de esas personas realmente involucradas. Y entonces, como dice la gente, yo creo que la gente es muy sabia, la gente sabe quiénes. Acuérdense que Bocas del Toro es un lugar pequeño. Sé que esa gente sí sabe lo que está pasando. Y si esa información existe, entonces deben investigarla y deben tomar las acciones que sean necesarias para evitar que esto continúe de esta forma. Bueno, mientras tanto, yo vuelvo a mi punto original, ministro. La decisión del Consejo de Gabinete de suspensión de garantías fue por 5 días, que creo que están por terminar ya de un momento a otro. No sé si es hoy, mañana o pasado. Me sigue preocupando la primera pregunta que le hice, ministro. O sea, supongamos que culminan los 5 días. Supongamos que los estamentos de seguridad logran controlar la seguridad pública en Bocas del Toro. ¿Tiene el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social el plan necesario para acometer todas las acciones que requieran para darle atención a aquellos bocatoreños, ya sean latinos, ya sean negros, ya sean indígenas, que están requiriendo de servicios de salud pública? Sí, por supuesto, profesor. Mire, nosotros ya teníamos un plan de rescate de la provincia desde hace bastante tiempo, pero ahora con todo esto, yo creo que este estado de emergencia como tal, miren, yo separo las dos cosas, el estado de emergencia como tal y el estado del levantamiento de los derechos constitucionales y tal. Yo no soy abogado, pero yo creo que el estado de emergencia va a prevalecer, debería prevalecer por más tiempo, porque necesitamos reconstruir esto de una manera bastante rápida y tenemos que llevar insumos, tenemos que llevar, que no hemos podido llevar. Es decir, hasta ahora mismo nosotros tenemos suficiente cantidad de insumos y medicamentos para tratar a la población por las próximas semanas, semana y media posiblemente, pero efectivamente nosotros tenemos que rescatar, llevar allá el cuerpo médico, volver a reemplazarlos. Hay unos que están muy agotados, reemplazar a la gente. Tenemos ya un plan establecido para ver, para reconstruir las áreas que se han destruido. Eso nos va a tomar tiempo, pero efectivamente sí existe un plan unido y nos reunimos todos los días, tanto la Caja de Seguro Social como el MINSA y todas las entidades que tienen que ver con esta reconstrucción, el Senafronto, la gente bueno, las seguridades. Acuérdense que también las entidades como por ejemplo el IDAN son muy vulnerables y no podemos, estamos tratando de evitar que eso también sea afectado. En fin, tenemos que reconstruir todo y lo vamos a hacer. Estamos ya preparados para hacerlo. Porque sí, usualmente uno habla de todos estos desmanes que se han dado, vandalismo, pandillerismo, dicen las instancias de seguridad, pero a veces se nos olvida que hay una cantidad de panameños y panameñas que son pacientes, ¿no? Y que requieren de una atención médica o de un tratamiento, o del seguimiento del tratamiento, que requieren que los insumos médicos lleguen, porque esa es la otra, con lo ocurrido en el aeropuerto, que entiendo que ya han recuperado el control del aeropuerto, tampoco se podía llegar por aire. O sea,
es una cadena de eventos que el único que está perdiendo es el ciudadano bocatoreño. Es el único que está perdiendo. Más nadie. Así, Más nadie. así es. Nosotros estamos, como le decía, tratando de lograr con lo poquito que tenemos o lo poquito que nos queda, tratar de atender a toda la población. Y la Colón, por ejemplo, allá tenemos a la gente que está trabajando, tratando de evacuar a pacientes que estén afectados, llevarlos en Finca 30 se está trabajando bien en ese sentido, en que está cubierto. A ver, hemos hecho turnos rotativos de inclusive a la gente dejar las 72 horas porque es difícil moverse, o era difícil moverse entre las áreas. Ya cada vez más se están recuperando las áreas, pero mientras eso pasa, tenemos que ver cómo atendemos a las personas, como usted bien lo dijo, profesor. Eso es complicado porque la vida la salud de la población está siendo, de ellos mismos está siendo comprometida, y yo pienso que la inmensa mayoría de ellos que nos han pedido a nosotros, pero constantemente de que vayamos a atenderlos, de que vayamos a que esto se solucione. Los comerciantes dicen que ya no tienen ningunos recursos para poder seguir adelante, pero bueno, nosotros nos compete el velar por la salud de la población y en eso estamos. Bueno, y nosotros seguiremos acá pendientes de la evolución de todo este tema. Señor ministro, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. Gracias, profesor, y a su equipo. Gracias. 7:39 minutos. Oiga,